Soy Elena, tengo 38 años, y nunca imaginé que aquel domingo soleado, en el que simplemente tomaba mi café en la isla de mármol de mi cocina, diseñada con todo el cariño del mundo, se convertiría en el escenario de un reencuentro, inesperado y cargado de recuerdos que creía haber dejado atrás. Sonó el interfono. La alarma de seguridad se encendió en mi móvil, y allí, en mi puerta, estaban 7 personas a las que no veía desde hacía una década. Mi hermano mayor, Rafael, con su esposa, a la que no había conocido nunca. Mis primas, Natalia y Bianca, mis tías Dolores y Miriam, mi tío Álvaro y, en medio de todos, con su postura aún firme a pesar de su edad, mi abuela Matilde. Durante 10 años, fui excluida de las reuniones familiares, ignorada en los cumpleaños, silenciada en las fiestas de fin de año, como si mi presencia fuera una vergüenza que debía ser barrida bajo la alfombra. Y ahora, allí estaban, en 1902, el jardín de mi casa, con expresiones entre la incomodidad y la curiosidad, observando la fachada de la mansión que muchos pensaban que la oveja negra de la familia nunca habría sido capaz de conquistar. Me levanté con calma, respiré hondo, me arreglé el pelo con los dedos y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, todos dejaron de hablar al mismo tiempo. Las miradas se cruzaron. La voz de mi abuela rompió el silencio. «Elena, ¿qué casa tan bonita tienes?» Sonreí educadamente. «Gracias, es inesperado». Murmuraron algo sobre que estaban cerca, que mi madre, que no había venido, les había dicho que yo vivía por allí y decidieron pasar. Lo que ellos llamaban por allí eran 40 minutos en coche. Los invité a pasar, un gesto de cortesía automático, aunque sabía lo incómoda que me hacía sentir toda aquella situación. Entraron por la puerta como si estuvieran entrando en un museo, con los ojos absorbiendo cada detalle. El techo alto, las obras de arte originales en las paredes, el suelo de madera restaurada, las vidrieras que dejaban entrar la suave luz de Mindom. La mañana, la tía Miriam comentó con ese tono disimulado de admiración y juicio: ¿todo esto es suyo? Y yo respondí, mirándola a los ojos: es mío y de mi compañero, Cayo, que está jugando al golf esta mañana. ¿Compañero?, repitió mi abuela, levantando una ceja. ¿No es su marido? No exactamente, respondí. La insinuación era clara, pero yo no iba a caer en su juego. Les ofrecí café, les mostré las habitaciones principales de la casa, mientras ellos se miraban entre sí, disimulaban su asombro y hacían preguntas cuidadosamente neutras, hasta que mi tía Dolores, con ese tono persuasivo que usaba desde que éramos pequeños, sacó el tema de mi primo menor, Hugo. Está terminando el bachillerato y es brillante en matemáticas, pero la universidad es tan cara. Y allí, en ese instante, comprendí lo que los había traído a mi puerta después de 10 años de silencio. La necesidad. La conversación dio un giro. El tío Álvaro habló de un proyecto de productos sostenibles y mencionó mis contactos en el sector del diseño, como quien lanza el anzuelo al agua. Mi abuela, que hasta entonces había permanecido en silencio, me tocó la mano con un gesto calculado y dijo: «Te echamos de menos en las reuniones, querida. La familia debe estar unida». Aquello me golpeó como un puñetazo disfrazado de abrazo. Era como si todo el desprecio, todas las palabras hirientes, las puertas cerradas y los mensajes ignorados nunca hubieran existido, como si yo fuera la culpable de haberme alejado, cuando en realidad me habían empujado fuera, paso a paso, año tras año. Respiré hondo, miré a cada uno de ellos y pregunté con calma: ¿cuántas navidades he pasado sola? ¿Cuántas invitaciones no he recibido? ¿Cuántas veces he llamado por el cumpleaños de la abuela y me han dicho que estaba ocupada? Bianca bajó la mirada. Rafael fingió responder a un mensaje en el móvil. «Elena, la vida es ajetreada. Todos cometemos errores», dijo mi tía Miriam. «Tú elegiste otro camino, y está bien, pero se ha notado tu ausencia». Me mantuve firme. Yo no elegí estar ausente, elegí vivir mi verdad.
y ustedes eligieron borrarme. El silencio se instaló como un velo pesado sobre todos nosotros. Fue entonces cuando Stephanie, mi socia y amiga de años, llegó con los catálogos de telas que habíamos acordado revisar. Se dio cuenta inmediatamente del ambiente, pero no dudó. Me saludó con una cálida sonrisa, elogió mi vestido y, cuando le dije que teníamos visitas, les tendió la mano a cada uno con la amabilidad de quien conoce su propio valor. Stephanie es mi socia, está conmigo desde el principio. Literalmente, me sujetó la escalera cuando instalé los primeros paneles de arte en una cafetería de Nueva York. El rostro de mi abuela se endureció. Odiaba esa información. El Pakun. Éxito logrado sin su aprobación. El crecimiento lejos del radar de la familia. Cuando intentó retomar el control de la conversación, diciendo que Cayo y yo deberíamos pensar en casarnos pronto, que la familia lo era todo, que los lazos de sangre eran más fuertes, la interrumpí con firmeza. La familia es quien te apoya, quien te acepta cuando aún estás empezando, no solo cuando ya estás triunfando. Rafael se levantó. Creo que ya nos estamos alargando demasiado. Pero antes de que pudiera salir, mi prima Natalia habló, por primera vez desde 1901, que llegó. Elena, te debo una disculpa. Sabía que te estaban excluyendo y no hice nada. Veía tus publicaciones, tus exposiciones, y me llenaba de orgullo, pero me callaba para no molestar a la abuela. Eso me tomó por sorpresa. Sonreí, una sonrisa sincera, y respondí: gracias. Natalia, significa mucho para mí. Bianca también se pronunció. Yo también. Sentía envidia, sí, y por eso me alejé. Pero la verdad es que tú tuviste el valor de seguir tu arte. Yo me escondí en un trabajo que odio solo para ser aceptada. Poco a poco, el velo fue cayendo. Rafael se disculpó por no haberme defendido cuando nuestra madre dijo que yo era una vergüenza. Dijo que el nacimiento de su hija, Melissa, le había hecho replantearse el tipo de mundo que quería para ella. Quiero que sea como tú, libre, dijo. A partir de ahí, hablamos como nunca antes lo habíamos hecho, sobre los miedos, las decisiones, el peso de la aprobación familiar. Stephanie notó el ambiente más relajado y se despidió con un beso en la frente. Avísame luego, ¿vale?, susurró. La tarde se convirtió en noche. Preparamos una comida, sencilla, improvisada, pero sabrosa. Antes de irse, Rafael me preguntó si podíamos vernos más a menudo, pero solo si tú quieres, y solo con quienes realmente quieras volver a ver. Acepté. No porque necesitara su presencia, sino porque ahora las condiciones las ponía yo. Esas visitas comenzaron a repetirse, mensuales, sinceras, sin obligaciones. No todos volvieron. Mi abuela se mantuvo distante, al igual que mi tía Miriam. Pero Jordan, mi primo menor, me escribió una hermosa carta cuando se inscribió en una universidad fuera del país, agradeciéndome por haberle abierto ese camino. Las reuniones en mi casa pasaron a incluir a Cayo, Stephanie, amigos queridos, vecinos, clientes que se convirtieron en familia. La mesa del comedor se llenaba de risas, voces diversas, ninguna tratando de imponerse a otra. Un día, mientras servíamos el vino en una de esas noches, Cayo me preguntó: ¿te has arrepentido alguna vez de haber abierto la puerta aquel domingo? Y yo respondí sin dudar: no, porque ahora sé quién vino por interés y quién se quedó por afecto. La exclusión que viví me enseñó sobre el valor, sobre quién era yo lejos de las etiquetas familiares. Hoy, mi casa no es solo un espacio bonito, sino un símbolo de todo lo que he construido sin la muleta de la aceptación forzada. Y si hay algo que quiero dejar a quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar, es esto. A veces, el alejamiento es la pausa que necesitamos para escuchar nuestra propia voz. Y cuando aprendas a escucharla, atraerás a quienes merecen caminar a tu lado. No porque cumplas con sus expectativas, sino porque simplemente eres tú. Eso, sí, es lo que yo llamo pertenecer.